Buenas tardes. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda Corintios 7, 1. Vamos a continuar con nuestra serie El temor de Dios. Este sería el tema número 11 y se titula Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vamos a leer este texto que va a ser nuestro versículo de estudio. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este versículo el apóstol Pablo estaba enseñando a los corintios, pero también nos incluye a nosotros, a los cristianos de todas las épocas, a vivir una vida limpia delante de Dios, a caminar en santidad todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra. Entonces vamos a estudiar este versículo y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta tarde. Pongan sus ojos ahí en el versículo, 2 Corintios 7:1, y vamos a estudiarlo. Y vamos a ver 3 puntos allí principales. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Aquí surge una pregunta: ¿a qué promesas se refiere el apóstol? Para saber a qué promesas se refiere el apóstol, nosotros tenemos que ir al contexto anterior del texto. ¿Cuál sería el contexto anterior del texto? El capítulo 6, por lo menos, ¿no? Ese es el contexto anterior. Y ahí vamos a encontrar que Pablo se refería concretamente a 7 promesas que Dios nos hace para los que somos sus hijos. Vamos al contexto anterior y vamos a ver el capítulo 6 en el versículo número 14. Desde allí lo vamos a tomar. Y vamos a encontrar aquí esas promesas a las que Pablo se refiere, puesto que tenemos tales promesas. Dice 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y a continuación menciona las 7 promesas a las que se refiere en nuestro texto de estudio. Número 1 dice, como Dios dijo, habitaré. Esa es la promesa número 1. Significa que Dios iba a morar en nuestro ser interior. Que Dios iba a quedarse con nosotros. Qué bendición, ¿no? Saber que Dios mora en nosotros. Eso es algo que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento. Pero eso es exactamente lo que significa. Que Dios iba a morar dentro de nosotros. Jesús habló de que Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros, habitación. Cuando dice habitaré, habla que se quedará a vivir en nuestro corazón. ¿Dónde vive Dios? En nuestro corazón. Esa es la primera promesa. La promesa número 2 dice, y andaré entre ellos. Esta frase andaré en el griego significa andar alrededor de. En este caso, Dios no solo iba a estar dentro de nosotros, sino que también iba a estar alrededor de nosotros, protegiéndonos, guiándonos, consolándonos, enseñándonos, etcétera, cuidando nuestros pasos. Esa es la promesa número 2. La promesa número 3 dice, y seré su Dios. No todos los seres humanos tienen el privilegio de tener al Dios de la Biblia, al que se revela en la Biblia, como su Dios. Hay muchos dioses en el mundo, pero solo hay uno verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre
fue revelado a través de la vida de Jesucristo. Y Él ofrece ser nuestro Dios. Entonces, si tenemos al Creador del universo como nuestro Dios, ¿podrá hacernos falta algo? No, tenemos todo. Y número 4, ellos serán mi pueblo. Ahora, si usted se fija en el contexto, habla de no unirse en yugo desigual, no andar en justicia y luego en la injusticia, no caminar en la luz y luego te vas a las tinieblas. Andas con Cristo y luego sales de aquí y te vas a comer y empiezas a leer el diario y dices, vamos a ver qué dice mi horóscopo hoy. Dices, ¿cómo? O sea, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Saliendo de aquí voy a ir a visitar a mi novia. Ay, no viene a la iglesia. No, es que ella no es cristiana. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces las promesas son para aquellos que son templos del Espíritu Santo, que son templo de Dios. Entonces Él habitará, andará en medio de nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. No toda la gente es pueblo de Dios. Y promesa número 5, en el versículo 17, dice, por lo cual, porque Él promete habitar, andar, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no creyentes. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Ahora, salid en medio de ellos significa salid de sus prácticas que ellos hacen. Porque en la misma carta Pablo le escribe a los mismos corintios y les dice, yo no les escribí que ustedes se alejaran de los fornicarios, adúlteros de este mundo. En tal caso es necesario salirse del mundo, lo cual es imposible. Lo que Pablo está enseñando es que nosotros no debemos de andar en la misma clase de vida que ellos andan. ¿Me explico? Por eso dice, salid en medio de ellos, o sea, de su entorno de vida, la clase de vida que ellos tienen. Y luego dice en el versículo 17, ahí está la quinta promesa, y yo os recibiré. ¿Por qué Dios recibirá a los que se apartan de lo inmundo? ¿Por qué? Porque Él no tolera ni puede habitar enfrente de Él el pecado. Y la promesa número 6 está en el versículo 18, y seré para vosotros por Padre. Es un privilegio tener a Dios por Padre, porque Él como Padre nos va a corregir, nos va a dirigir, nos va a aconsejar, nos va a disciplinar y un montón de cosas. La gente tiene un erróneo concepto de Dios como Padre. Ellos dicen, todo el mundo dice, Dios es nuestro Padre, pero Dios no es Padre de todos. Dios es creador de todos, pero Padre de todos no. Jesucristo un día dijo, ustedes son de su padre el diablo, les dijo a los que lo asediaban. ¿Por qué les dijo, ustedes son de su padre el diablo? Porque ustedes me quieren matar y las obras de su padre quieren hacer. O sea, todos los que hacen lo que hacen son así porque su padre es el diablo. Y si tu padre es Dios, y si mi padre es Dios, pues ¿qué compañerismo? ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás? Absolutamente nada. Y la promesa número 7 es, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A mí me llama la atención que dice, hijos e hijas. ¿Sabe que en la cultura romana y también en la judía, a la mujer la tenían como un cero a la izquierda? Pero ya en el cristianismo, usted mujer es una parte importante dentro del plan de Dios. Entonces dice, vosotros me seréis hijos e hijas. Ahora fíjese lo que dice el Todopoderoso. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ok. 7 promesas. ¿Sí? Ahora vamos al texto que estamos estudiando. Puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Ese es el texto que estamos nosotros estudiando. Entonces ya vimos cuáles son esas promesas. Ahora vamos a 2 de Pedro 1:7.
Usted debe poner una señal en 2 de Corintios 7:1, porque vamos a estar yendo, y 2 de Corintios 6, a esos dos versículos. Pero vamos a ver lo que Pedro dice sobre las promesas de Dios. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, gloria y excelencia, nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. ¿En qué consisten esas promesas? ¿Para qué nos fueron dadas? Fíjate, para que por ellas, o sea, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, cuando tú recibiste a Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, fueron lavados con la sangre de Cristo. En ese momento tú naciste de nuevo. En ese momento Dios puso su naturaleza dentro de ti. Somos partes de su naturaleza. En vista de eso, al borrar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados, Él lo que desea, estaba en su corazón, era alejarnos a todos del pecado. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, ¿a qué significa? Habiéndolo sacado de la corrupción del pecado. Pero acuérdense que estamos en el mundo, pero ¿qué? Ya no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Estamos en el mundo porque somos seres humanos. Y estamos rodeados de gente que no cree. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa no somos del mundo? Significa que ya no vivimos como vivíamos antes, que ya no vivimos como viven los que no conocen a Dios. Eso significa, ya no somos del mundo. Entonces quiero que note, las promesas de Dios a las que se refiere Pablo estaban enfocadas totalmente a libertarnos y alejarnos de la esclavitud del pecado. ¿Lo alcanza a ver, sí o no? Ahí está. Volvamos a nuestro texto de estudio, que es 2 Corintios 7:1. Ese era el propósito de esas promesas. Por eso dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de que Él habitaría, andaría en medio de nosotros, que nos alejáramos de lo inmundo, nos manda, dice, en vista de esto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese limpiarnos, hermanos, ¿cómo es eso de limpiarnos? Se entiende así como nosotros nos vamos a limpiar de toda contaminación. Miren, cuando tú naciste de nuevo, te convertiste a Cristo y tus pecados fueron lavados y perdonados y borrados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ok, fueron borrados. Pero como todavía estamos en un cuerpo que necesita ser redimido, ya fue redimido nuestro espíritu, nuestra alma, pero nuestro cuerpo está sujeto todavía a esa ley del pecado, tienes inclinación al pecado. Bueno, cuando un cristiano peca, le duele, ¿sí o no? ¿A ti te duele cuando pecas? Si te duele y te aflige haber pecado, esa es una evidencia que tú eres nacido de nuevo. Si tú pecas y no te duele y dices, que al cabo hasta el pastor lo hace, entonces tú no eres nacido de nuevo, porque no tienes el mínimo dolor por haberle fallado a Dios. Pero el verdadero cristiano se duele cuando le falla a Dios, ¿sí o no, cristianos? Entonces, nuestros pecados fueron borrados, pero seguimos en este cuerpo que a veces nos lleva a pecar. Pecamos, pero Dios proveyó, 1 de Juan 1:9. ¿Qué proveyó Dios? Si confesamos nuestros pecados, esto se refiere después de haber sido lavados por la sangre de Cristo, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjate, perdonar significa borrar, quitar de su presencia nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. En ese mismo capítulo dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, ya cobra sentido el versículo que estamos estudiando.
Si tenemos tales promesas, ¿cuáles eran las promesas? De que Él nos iba a sacar para ser nuestro Dios, ser su pueblo, ser sus hijos, sacarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo se entiende entonces? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, confesando nuestros pecados cuando fallamos. No se les olvide que el pecado corta la relación con Dios. Es como una barrera, como una barda que pones allí cuando pecamos. Por eso tenemos que confesar. Cuando fallamos tenemos que reconocer. Si alguno dice que no ha cometido pecado, le hace a él mentiroso. Y su palabra no está en él, su verdad no está en él. Pero si confesamos, Él nos limpia ¿de qué? De toda maldad. O sea, inició el proceso de santificación en el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Y esa es la manera en que nosotros nos vamos a limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, la palabra contaminación viene del griego molusmos, que significa mancha. Esto es el sentido espiritual, obviamente. Manchas que hay a veces de un pensamiento, una acción, una actitud, pero también implica inmoralidad que cometemos muchas veces. Hay muchos tipos de inmoralidades, pero es aquello que agrede los principios que tienen que ver con la moralidad de Dios. Dios es santo, Dios es verdad. Si nosotros mentimos, estamos cometiendo una inmoralidad, estamos agrediendo a Dios, que es un Dios justo y santo, y estamos violentando su palabra. Entonces, esa palabra, limpiémonos, ¿cómo? Confesando nuestros pecados de toda mancha. Nos limpiamos de toda mancha, de toda inmoralidad de carne y de espíritu. Aquí espíritu va implícito el alma, los pensamientos. ¿Cuántos luchan con sus pensamientos? ¿Sí? De pronto cruza uno así bien feo y dices, ¡ay Dios! Pero mira, antes éramos practicantes del pecado, continuamente pecábamos y no había nada que nos lo impidiera y no estábamos acostumbrados a pecar. Pero cuando nos convertimos, comenzamos a dejar muchos pecados, ¿sí o no? Inició el proceso de santificación y pasan meses, tu mente está tranquila y de pronto viene un pensamiento de esos horribles, que se te cruza allí. Y tú te asustas todo y dices, ¡ay Dios! ¿Qué pasó? Y te afliges y dices, Señor, ¿por qué? Y empiezas a orar y a decir, Señor, ¿por qué este pensamiento? Empiezas a luchar. ¿Sabes por qué te aflige? Porque como dejaste de pensar mal por tiempo, de pronto llega aquello. O sea, esa es otra prueba de que tú eres verdaderamente hijo de Dios. Entonces, nuestra mayor batalla y lucha no es contra Satanás, es contra nosotros mismos, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo que nos atrae. El mundo con sus concupiscencias nos atraen nos quiere seducir para pecar y cortar la relación con el Señor. Isaías 1:16 dice así, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Ahora ya sabemos cómo nos lavamos en la sangre de Cristo. Ya sabemos cómo nos limpiamos, confesando nuestros pecados, y Él nos limpia de toda maldad. Y luego dice, este lavarse y limpiarse es para quitar, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. ¿Sabían que Dios todo lo ve? A lo mejor tu esposa no lo sabe, no te vio, pero Dios sí te vio. A lo mejor tu papá no lo sabe, pero Dios lo sabe porque Él te vio. Dice, quitad vuestras obras de iniquidad delante de mis ojos, dejad de hacer, ¿qué? Lo malo. Dejen de hacer lo malo. Así está el mandamiento. Versículo 17. Aprended a hacer el bien. Yo enfatizo el verbo aprender. ¿Por qué aprender? Lo hemos analizado en otras ocasiones. Pero ¿por qué a un niño no se le enseña a hacer lo malo? ¿Por qué a los niños se les enseña a hacer el bien? Tú no le dices a un niño, hijo, no sea, tiene que aprender a ser grosero. No, hombre, esos son desde que nacen.
Apenas empieza, al añito ya le tiran un manotazo a la mamá y la mamá dice, ay, es un niño inocente. No, párelo. Y enséñele a respetar. Porque nadie nace haciendo lo bueno. No. Los niños, ahorita los pandilleros que más abundan son los niños y los adolescentes. Y luego se aprovechan de que las leyes dicen que no les pueden hacer nada hasta los 18 años. Imagínate, todavía les dan toda esa indulgencia. Entonces dice, aprendan a hacer el bien. ¿Por qué aprender a hacer el bien? Dice Pablo a los Efesios y en otras de sus epístolas, el que robaba, ya no robe más. Aprendió a robar, no aprendió, nació con esa tendencia. No cuesta nada hacer lo malo, no hay ningún esfuerzo para hacer lo malo, eso es de naturaleza. Por eso, en esta nueva naturaleza que Él puso, tenemos que aprender a ¿qué? A hacer lo bueno. El que robaba, ya no robe más, dice. El que mentía, ya deje a un lado, deje atrás las mentiras. El que cometía fraude, deje de vivir esa vida. El que era un adúltero, deje esa práctica. ¿Están comprendiendo? Ok. Aprended a hacer el bien. Dice, buscad el juicio. Esa palabra buscar significa una búsqueda afanosa de hacer las cosas correctas, con buen juicio, con equidad. Y luego dice, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo eso se aprende a hacer. Bueno, cuando somos limpiados de la maldad, tenemos que empezar a aprender a hacer ¿qué? Lo bueno. Ok, ahora volvamos al contexto de nuestro texto. ¿Cuál es el texto? 2 Corintios 7:1. ¿Cuál es el contexto? 2 Corintios capítulo 6. Vamos allí de nuevo. Y van a ver cómo esto va tomando forma. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna, ninguna, ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? Pues nada. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora, estos 3 versículos nos está mostrando cómo Pablo estaba amonestando a los cristianos, pongan atención, a los corintios, pero también a nosotros, a no establecer vínculos estrechos, yugos, le llama él, con los no cristianos. ¿Por qué? Porque podría debilitar tu caminar con Cristo. Y entonces tú estás expuesto a transgredir los principios de la palabra de Dios más fácil. ¿Sí? Cuando alguien dice algo como esto, dice, mis mejores amigos no son cristianos. A ver. Aquí entonces viene la pregunta, ¿qué hay? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué parte hay del creyente con el incrédulo? Si yo digo que mis mejores amigos no son cristianos, a ver, entonces algo anda muy mal allí. Porque se supone que el no cristiano hace cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, si es mi mejor amigo y yo ando con mi mejor amigo, él, por ejemplo, le va a decir a 2 muchachas que están por allí, hey, les invitamos esto. ¿Qué vas a decir tú, cristianoide? A ver, pues es tu mejor amigo. Si tú dices que es tu mejor amigo es porque concilias perfectamente con todo lo que cree, con todo lo que hace y con todo lo que piensa, ¿sí o no? Entonces algo anda mal allí. ¿O no serán 2 paganos? No. Pablo dice, no estrechen vínculos profundos con los no cristianos. ¿Por qué? Miren, vamos a Tito. En primer lugar, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Ahora, ¿eso significa que no vamos a hablar con los no cristianos? Por supuesto que no.
O sea, vamos a acomodar todo en su debido orden. Aquí lo que está hablando Pablo es a las prácticas, al tipo de vida que lleva la gente. Vamos a ver Tito 2:11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Yo quiero subrayar salvación. Ahora, ¿salvación de qué? De la condenación del infierno. ¿Qué es lo que nos condenaba al infierno? Nuestros pecados. ¿Cierto? Ok. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vean el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando, ¿qué es renunciar? Ya romper toda relación, ¿sí? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Lo están leyendo como yo? Vivamos en este siglo o en este mundo sobria, o sea, en tus 5 sentidos, justa, de una manera íntegra, correcta, agradando a Dios y piadosamente. Piadosamente significa siguiendo a Dios todos los días de nuestra vida. Si somos pueblo de Dios, si no, pues no. Así de fácil. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se refiere a la segunda venida de Jesús, quien vendrá por los que le aman. ¿Cuántos le aman? Vendrá por sus hijos, los que se apartaron de todo eso. Y Él es su Padre, Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y Él va a venir solamente por su pueblo. Ok. Fíjate el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esta palabra, redimirnos, significa rescatarnos. ¿Para rescatarnos de qué? De toda iniquidad. Todo lo que tiene que ver con la maldad, con todo lo que es pecado. Para rescatarnos de toda iniquidad y purificar. Fíjate, rescatarnos. Pagó el precio, borró nuestros pecados de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él quiere que nosotros seamos para Él solamente. ¿Sabían que Él es un Dios celoso? No son los celos humanos, es un celo santo. Y decía Pablo, yo los celo con celo de Dios. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Entonces, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y les voy a decir por enésima vez lo que significan buenas obras. Pero primero les diré lo que no son buenas obras. No son buenas obras, o sea, no se refiere a las buenas obras que nos enseñaron cuando éramos niños. Que nos decían, mira, tú todas las mañanas vas a tener que hacer tus buenas obras del día. Si ves a una viejita que va a pasar ahí por el periférico, a la mitad del periférico, tú le ayudas. Entonces, ya le ayudas, ya hiciste tu buena obra. ¿Se acuerdan de eso? Ya hice mi buena obra del día, tu buena obra del día. Y todo el día hiciste 450 malas. Bueno, así estábamos, ok. Pero no ese es el contexto de las buenas obras. A eso no se refiere buenas obras. Tampoco se refiere a darle una limosnita, por el amor de Dios, al que está allí en silla de ruedas. No, porque eso también lo puede hacer un ateo. Eso también lo puede hacer un asesino. También lo puede hacer un narcotraficante y un Z. ¿Sí o no? Le puede dar una moneda a un pobre, puede ayudar a una viejita a pasar, pero matar a 25. No, a eso no se refiere buenas obras, mis queridos hermanos. Quítense eso de la cabeza. Buenas obras significa un estilo de vida diferente al que teníamos antes de ser cristianos. A eso se refiere un pueblo celoso de caminar con Dios de una manera recta, limpia, en santidad. A eso se refiere buenas obras. Entonces, Dios quiere que seamos fieles en nuestra conducta, en nuestro testimonio ante los incrédulos. ¿Te rodean los que no son cristianos? Sí, están por todos lados. Y no debemos comprometer nuestra fe con yugos desiguales, con alianzas personales y aún de negocios, Te voy a explicar algo de eso. No podemos seguir consintiendo el pecado. ¿Por qué? Porque Él dijo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
Por eso, esa es la razón. Ahora, ¿cómo hacer entonces, por ejemplo? Porque la gente a veces pregunta, bueno, sí, pero todavía no entiendo, pastor, ¿cómo es que estoy en el mundo pero no soy del mundo y que me aleje de lo inmundo y todo? Y luego preguntan, por ejemplo, dicen, mis padres cumplieron 25 años de casados, hicieron una comida, pero como ninguno es cristiano, pues no voy a ir. No, a ver, espérame, no hay que confundir las cosas. Allí hay un yugo familiar, ¿cierto? Acuérdense que Jesús tenía una familia. Acuérdense que los hermanos de Jesús, la familia, no creían en él, ¿se acuerdan? Pero él estaba ahí con ellos, ¿sí? Una vez Jesús entró a la casa de Pedro y estaba ahí su suegra enferma, lo cual implica que vivía en la casa de Pedro en ese tiempo, por las razones que hayan sido. Y entonces vemos a un Pedro teniendo una convivencia, digámoslo así, con la mamá de su esposa, porque Pedro era casado, ustedes saben eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Déjenme ilustrárselo, mire. Cuando yo me convertí al Señor, me explicaron esto, porque esto es lo típico, esto es lo del pan de cada día. Oye, entonces yo ya no quiero nada con todo lo que hacía antes, pero ¿cómo hago? Y me acuerdo que me enseñaban y me decían, mira, y me explicaban y yo lo entendía. Entonces se presentan las primeras oportunidades, no, pues que se casa el primo, que los abuelos cumplen 500 años de casados, entonces pues hicieron una birria o hicieron un pozol, hicieron una comida. Entonces, como es la familia, escuchen bien, la familia, ahí hay un yugo familiar. Entonces, yo iba a los convivios familiares cuando los abuelos cumplían años de casados, cuando se casaba el primo, y no eran cristianos. Pero a mí me habían instruido cómo yo podía estar en medio de ellos, porque era familia. No estoy hablando de que si alguien por allí, un compadre me dice, oye, vamos al bailongo allá, al casino aquel, o vamos a, no está hablando, no, ese no es el punto aquí. Ahí es un rotundo no. Pero con la familia, cuando se murió mi abuela, que no era cristiana, había que estar allí. Cuando se murió mi abuelo, había que estar allí. ¿Me explico? Cuando se murió mi padre, bueno, él ya murió cristiano, mi abuelo también, había que estar ahí. Pero ha habido otros familiares, como otra tía que se murió, ya no era cristiana, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque había un vínculo familiar. Y yo no te puedes poner en ese plan tonto, irracional. No, la Biblia dice, no toquéis lo inmundo y entonces te vas a echar a todos tus familiares encima. Pero entonces, ¿cómo debo comportarme? Ok, nunca se me olvida cuando, de las primeras veces, pues que se casó un primo, ya estamos, ¿verdad? Me invitaron, ya cristiano, pues fuimos. Entonces, yo escuché cuando una de mis familiares, una tía, que ahora es cristiana, por cierto, le dijo a uno ahí de los primos, súbele el estéreo, dice. Entonces le sube. Entonces se acerca a esa tía y me dice, sobrino, vamos a bailar. Pero yo ya sabía que yo era cristiano, ya sabía todo. Entonces me extiende la mano para levantarme donde yo estaba sentado, estaba hablando con unos tíos y unos primos, y cuando me tira la mano así, yo me pongo así rígido y yo la jalé así, se quedó atorada, ¿no? Entonces yo le dije, mira tía, te voy a decir una cosa, tú a mí me respetas, yo no voy a permitir que tú me faltes al respeto, tú puedes bailar hasta de cabeza, tía, como quieras y cuantas veces quieres y hasta el amanecer, pero yo te voy a pedir, tía, que me respetes. A mí no me vas a obligar a hacer absolutamente nada que yo no quiera hacer. A mí me dijeron, ponte firme, porque si tú cedes, ¿con qué cara les vas a predicar luego? No, y sí, me dice. Bueno, ahora que ella ya es cristiana, a veces yo le tiro carrilla, ¿no? Y ay, me da vergüenza, ay, sobrino, me da vergüenza. Chuyito, me dice, imagínate. Bueno, es que se quedó que cuando yo estaba niño, ¿no? Entonces,
Después, en esa misma fiesta, un tío, yo vi que agarró una botella de vino y llegó y traía 2 vasos. Dice, órale sobrino, dice, vente, va. Entonces sirven 2 y me lo da. Entonces yo le digo, mira tío, le dije, por favor te voy a pedir una cosa, a mí no me vas a obligar a hacer lo que no quiero hacer, yo te voy a pedir que me respetes. Y se quedó así. Le digo, porque yo te obligo a que tú no lo hagas, pues no lo lograrías, tú tampoco lo vas a lograr conmigo, tío. Entonces mira, yo estoy aquí con la familia, pero yo te voy a pedir que me respetes. Y me respetó. Al rato que andaban todos borrachos, bueno, no todos, pero varios de mi familia, pasó lo que siempre pasa. Un tío que se burlaba de mí me dice, oye sobrino, quiero hablar contigo. Le digo, sí, pero a solas, vámonos para allá. Y nos caminamos. Y me dice, es que, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú andas con Dios. Sí saben. Dijo, mira, yo sé que, yo quiero que me des un consejo, sobrino, porque yo ando mal con tu tía, nos andamos divorciando. Imagínate que yo me pongo a bailar y a tomar junto con ellos. Ese es el gran problema de muchos cristianos que no saben cómo conducirse. A Jesús lo acusaron de que comía y bebía con bebedores y comilones, ¿se acuerdan? Pero él iba con un propósito allí. Ahora, no hay que tentar a Dios porque algunos escudan sus pecados y dicen, no, yo voy a los casinos que han abierto, yo voy a evangelizar. No te hagas. Mira, en primer lugar, ¿quién te va a hacer caso? Allí todos están jugando. No, yo voy a los antros allí a evangelizar. No os hagáis. No te hagas. ¿Por qué queremos justificar esas? Al rato andas igual que todos. O sea, no confundan la gimnasia con la magnesia. Ok, todo tiene su lugar. Entonces, mira, el concepto de yugo desigual viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por cierto, a todos los que les interese un estudio amplio sobre el yugo desigual, sobre todo a los solteros, también a los padres, mi hermano Carlos tiene unos estudios bastante amplios. Pero ese concepto de yugo desigual viene desde el Antiguo Testamento. Abran su Biblia en Éxodo 34:12. Ok, un yugo, ¿qué es un yugo? Era un travesaño que le ponían en el cuello a los bueyes que formaban una yunta para arar la tierra. Ese es un yugo. Ahora, Éxodo 34:12, no se distraigan mucho. Éxodo 34:12. Pero ese yugo, esta frase, yugo desigual, es tomado por Pablo precisamente de una yunta de bueyes. Porque el yugo es ese travesaño, es ese madero que traían en el cuello. Pero todos los campesinos sabían que para tener una yunta de bueyes efectiva, los bueyes tenían que reunir ciertas características similares. Es decir, si el buey pesaba 500 kilos uno, el otro tenía que ser más o menos de su peso, 450, 515, no menos. ¿Por qué? Porque se le iba a cargar al más débil y al más bajito, se le iba a cargar el trabajo. Entonces no iba a rendir igual. Entonces los bueyes tenían que ser más o menos de la misma estatura, más o menos del mismo peso, de la misma edad, ¿sí? En cuanto a las relaciones personales, tiene que haber esa similitud. ¿Me explico? Claro, yo sé que aquí ya nos meteríamos en un asunto un poco a discusión, porque por ejemplo, conozco parejas que llevan buena relación. Por ejemplo, se casó a los, 55 años y ella tenía 25. Bueno, yo cuando trato un asunto así, yo sí le hago ver a la muchacha, le digo, oye, es que en el amor, yo todos esos argumentos los entiendo, los conozco. Pues es que, yo la amo y yo lo amo y aquí qué, o sea, ¿hay algún mandamiento? No hay. Y de hecho, aquí en la congregación hay algunos que
que funcionan muy bien. Pues eso me da gusto, pero sí les hago ciertas reflexiones para que no los tomen desprevenidos. Porque le digo, mira, ok, ¿cuántos años tienes tú? No, pues 50. Y ella, 25, le dobleteas. Es un ejemplo nada más. Le sacas la mitad. Entonces, mira, cuando tú tengas 60, ella va a tener, ¿cuántos vas a tener tú? No, pues 35. Oh. Cuando tú tengas 70, ¿cuántos vas a tener tú? 45. Vas a estar en la mero apogeo de la vida y ya vas a estar cuidando a tu abuelito. Ya no es, o sea, esas cosas yo sí las menciono cuando aconsejo, pero no les impido. Les digo, nada más tienes que estar bien consciente que en 15 años te vas a hacer anciano. O vas a entrar en ese... ¿Tú estás dispuesta a cuidarlo? Tuvimos aquí un matrimonio que él le llevaba por mucho. Ellos llegaron ya casados así, ¿sí? Y él, que rondaba, cuando ellos llegaron aquí, rondaban los 65. Ella andaba como en los 35, era una cosa, pero tenían unos hijos bien, bien hermosos y su relación era muy buena. Por X razones se casaron, ¿verdad? Y llegaron ya casados, cristianos aquí, se congregaron aquí. Pero nunca se me olvida cuando él a los 65 empezó a tener muchos problemas, le dio un infarto, luego le dio una embolia y ya no trabajaba y ella tenía que trabajar. Entonces un día hablé con los dos y con ella y le dije, oye, ¿cómo te sientes? Dice, mire pastor, dice, cuando yo me casé con él, el pastor, el que era nuestro pastor, nos advirtió de esto. Y yo estuve dispuesta, porque yo amo a este hombre. Y yo entregué mi vida a él y lo cuidaré hasta el último día de su vida. Y yo dije, ay, qué bonito. ¿No? Dice, yo estoy entregada en alma y cuerpo a cuidar a este hombre que Dios me dio. Si lo disfruté sano por unos 10, 12 años, pues gracias a Dios. Pero ahora me dio unos hijos hermosos, estoy feliz, estoy contenta, lo amo y lo cuidaré hasta el último día de su vida. Después se fueron a otra ciudad, ya no sabemos qué, pero fíjese, bueno, total, ahí está, el concepto de yugo desigual desde el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 34:12. Dice así, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mira, dice, guárdate, cuídate de hacer alianza. Alianza aquí en el hebreo significa hacer pacto, hacer una promesa, hacer un compromiso. Fíjate, pacto, un matrimonio es un pacto, ¿sí o no? Y es un compromiso que tú adquieres. Entonces dice, no hagas pacto, ni promesa, ni compromiso con los moradores de la tierra donde has de entrar. Es decir, ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero allí iba a haber paganos que adoraban ídolos, que tenían prácticas espantosas, pecaminosas que Dios aborrecía. Dice, no hagas pacto con ellos para que no sean tropezadero en medio de ti. La palabra tropezadero viene del hebreo mokesh, que significa, escúcheme bien, en primer instancia significa lazo para atrapar animales. Y es la idea de un caballo salvaje, un animal al cual se le tira con un lazo, lo prenden, luego lo amarran. Esa es la idea. Dice, no hagas alianza con aquellos o donde vas a ir a vivir, para que no te atrapen como un animal y te dejen esclavo sin libertad. También significa gancho para la nariz. ¿Han visto las películas donde están los esclavos con una argolla aquí en la nariz? Eventualmente les pasaban un hilo y de ahí los jalaban. Es una parte muy, muy sensible, muy dolorosa. Y era símbolo de esclavitud, o sea, que no te pongan gancho y te esclavicen. Porque eso te limita. También significa caer en una red. También significa ruina. Caer en una trampa significa. Entonces mira, ¿cómo cobra sentido el versículo? Guárdate de no hacer promesa, pacto, compromiso con aquellos hombres que van a estar en la tierra, aquella gente pagana, porque si no pueden, te van a atrapar
te van a amarrar como si fueras un animal, te van a esclavizar, te van a poner un gancho en la nariz, te vas a caer en sus redes, te vas a ir a la ruina porque caíste en su trampa. No hagas alianza con ellos. Versículo 15. Por tanto, dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses. O sea, eran idólatras. Dice, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, ahí está, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas de los paganos en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Ven? Fíjense, qué extraño es esto. Pero es de 100 casos, 99, por decirlo de esa manera, es más la influencia que produce el no cristiano que el cristiano. Normalmente cuando un cristiano se casa con una no cristiana, el cristiano termina yéndose. O al revés, cuando una cristiana se casa con un no cristiano, ella termina fuera de la comunidad, de la iglesia. Y al rato ya está haciendo todas las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Por eso dice, no hagas alianzas de ese tipo. Y a veces hay que pagar un precio. ¿Saben que hay hermanos nuestros en Cristo allá en la región de Chiapas que pagan alto precio por mantenerse y no contaminarse con los ídolos? Ustedes saben cómo es en los pueblos aquí en México y en toda Latinoamérica, que tienen un patrón o patrono, el santo patrono. Entonces ellos ya saben que los cristianos no participamos de esas cosas. Y a veces las autoridades religiosas y civiles se confabulan y van a las casas de los cristianos y le dicen, la cooperación para la fiesta de la santa patrona. ¿Saben qué hacen la gran mayoría de ellos? Eso es algo que debemos reconocer a nuestros hermanos. Ellos dicen, nosotros no podemos participar en eso. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial o el templo de Dios y los ídolos? Pero eso a muchos de ellos les ha costado la vida, hermanos, Los apedrean, los corren de los pueblos, no les venden comida. Han asesinado a muchos hermanos nuestros. ¿Por qué? Por pagar un precio. Esos son pueblo de Dios, hermanos. Entonces, fíjate, Dios le dice a Israel, no te harás alianza, no te confabularás con ellos. En Jueces 3, versículo 1, busque Jueces 3:1. Allí vamos a ver algo tremendo. Ahí vamos a ver cómo Dios probó a Israel, o a los hijos de Israel, con paganos, para ver si lo habían de amar o no. Jueces 3:1. Y lo mismo sucederá en este caso con los solteros. Dios va a permitir que un hombre no cristiano se te acerque y te baje las estrellas, la luna y todo lo que hay ahí arriba. ¿Y qué vas a hacer, mujer? O tú, cristiano, Dios va a permitir que se atraviese allí, puede ser en tu trabajo, en tu escuela, y una vecina, una muchacha que te atrae, una mujer que te atrae, y Él va a permitir. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver Jueces 3:1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. O sea, las dejó a propósito, ¿para qué? Para probar a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y luego los menciona. Dejó a los 5 príncipes de los filisteos. Dejó en la tierra a todos los cananeos, a los sidonios, los heveos, todos eran idólatras paganos, eran terribles, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
Todos estos simbolizan a todos los paganos, asesinos, homosexuales, lesbianas, ladrones, secuestradores, de todo lo que tiene que ver con el paganismo y con la vida de pecado. Todo eso simbolizan todos estos feos. Bueno, escúchame bien. Cuando tú sales, te subes al tren, vas rodeado ¿de qué? De puros jebuseos, amorreos, filisteos. Y uno que otro hermanito ahí que te encuentras. ¿Sí? Llegas a la escuela y estás rodeado de jebuseos, de fereceos, de amorreos. Llegas a la escuela, llegas a la oficina, vas en la calle, donde quiera. Es más, hasta aquí puede haber algún feo. Ahí están, rodeados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Saben por qué? Ahí te lo dice, para probar a Israel. Ahora fíjate el versículo 3 lo que sucedió, el versículo 6 lo que sucedió. Y tomaron de sus hijos, de sus hijas, por mujeres. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos y terminaron todos sirviendo al Señor. Así dice. Se lo voy a poner un ejemplo. Ahí está la cristiana. Pues le anda hablando en el trabajo le anda hablando un hombre que no es cristiano. Entonces, lo ve y dice, luego pide consejo. Pastor, fíjese que pues ahí en donde yo trabajo hay un hombre, es muy buen hombre. Es bien trabajador. Y dice todas las cualidades que tiene el jebuseo. Entonces, y pues me está pidiendo que sea su novia. ¿Y qué le vas a decir? Hermanos, es que es un buen hombre. Y te lo insisten. Entonces, ¿qué les dice uno? Mira, la Biblia ya te dice, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo. ¿Qué tiene que ver el creyente con un no creyente? Ok, no hace caso. Y se casa. ¿Sí? La muchacha. Entonces, tienen su primer bebé. Bueno, antes de tener el primer bebé, pues ella dice, el domingo vamos a la iglesia. No, tu iglesia. Dice, no, vámonos a patinar. Dice, no, patinar, no, hay que ir a alabar al Señor, es el día del Señor. No, pues vete tú. Si bien le va. Y así se la pasa. Entonces, oye, pues vamos a una fiesta, le dice él. Y ella, ¿a dónde me vas a llevar? Pues te voy a llevar a un antro que acaban de abrir. No, pero tú sabes que a mí no me gustan esos lugares. ¡Qué aceda eres! Y empieza. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Ella termina cediendo a todo lo que él le propone o quiere hacer. Pero luego llega el niño, el primer bebé. Entonces ella le dice, te voy a contar la historia de David. Entonces llega el jebuseo de tu marido y dice, mira, déjate de esas tonterías. Ay, sí, que se lo tragó una ballena a Jonás. Puras fábulas, puras cosas de gente ignorante, retrógrada y necia. No me ofendas. Este es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho. A mí no me vengas con eso. Pues yo le voy a enseñar a mi hijo, tú le dices, yo le voy a enseñar el temor de Dios. Uy, sí, cómo no, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tú le vas a enseñar el temor de Dios, yo le voy a enseñar a que se haga hombre. Y después de 2-3 años llegan. Pastor, hola, ¿cómo estás? Mal. ¿Y qué esperaban? ¿Estar bien? El otro día, pues alguien se me acercó y me dice, pastor, pues mire, yo iba a la iglesia, así dijo, así me dijo. Yo antes iba a la iglesia, no dijo venía, iba a una iglesia cristiana. Pero pues por allí a los 16, pues embaracé a una muchacha ahí de la iglesia. Y pues me casé con ella y duré un mes. ¿Y? No, pues luego me hice a otra. Y pues también le hice 2 niños. Pero con esa no me casé.
Ah, ¿y luego? No, pues luego me encontré una mujer y me casé con ella y tuve otros hijos. Pero luego estando con ella, pues la engañé con otra, que también tuvo un hijo. Ah, no, yo le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 28. Este parece camión 1980, bien correteado. Entonces me dice, no, pastor, mi vida es un desastre, me dice. Y ahora con la que verdaderamente me enamoré, dice, me quería casar, pero pues se me presentó la oportunidad y la engañé. Y quedó embarazada. Le dije, y yo nomás le dije, híjole, Entonces me dice, ¿qué hago? Entonces yo le digo, pues aguántate, mano. Y se me queda viendo así, porque no esperan que uno les diga eso. Le dije, no, aguántate. Enfrenta todos tus errores. Porque tú dijiste del inicio de la plática que ya ibas a la iglesia, o sea que tú sabías que fornicar era pecado. Tú sabías que casándote con una no cristiana no era la voluntad de Dios. Tú sabías que adulterar no es la voluntad de Dios. ¿Qué puedo hacer? Enfrenta todos tus problemas. No te puedo decir más. ¿Qué te puedo decir? Le dije, bueno, hay algo importante que te quiero decir. Necesitas pedirle perdón al Señor. Necesitas reconocer todos tus pecados. Entonces dice, no, pues eso sí, quién sabe. Dice, porque pues yo no creo que Él quite los pecados. Ah, bueno. ¿Qué le dices ya? Imagínate. Dice, pero ayúdeme. No, pues ¿cómo? Ya me lo sacaba a mi 45. Le dije, toma, date un tiro. De una vez vete al infierno. Oye, ¿de qué uno, a veces uno se queda así y dice, ay Dios, hay cada persona. Pero ¿saben una cosa? Yo pude ver algo. Toda esa confusión que tenía esta persona es producto de, ¿qué creen? Del pecado, de lo que justamente Cristo vino a liberarnos. ¿Entienden? Por eso los yugos desiguales no son voluntad de Dios ni lo serán jamás. Pero también hay yugos, hay varios, pero yo no más voy a mencionar otro. Un cristiano empresario y que se asocia con un no cristiano y ponen un negocio y los dos invierten dinero. Entonces, no, ¿y qué vamos a hacer esto? ¿Y qué vamos a hacer lo otro? ¿Y qué vamos a hacer para allá? Entonces echan a andar la empresa. Entonces un día el fereceo o el filisteo llega con el cristiano y le dice, oye, tenemos en puerto un contrato que vamos a ganar muchos dólares. Ah, sí, no me digas, ¿qué es? No, pues esto. Ah, pues adelante. Dice, no, pero hay que darle 100,000 pesos a aquel cuate para que nos suelte el contrato. ¿Qué le vas a decir, cristianoide? O bíblicamente, desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué le debería de decir el cristiano? A ver, díganlo. Que no. La pregunta es, ¿le dirá que no? Eso les contaré el próximo domingo. ¿Le va a decir que no? ¿Ustedes creen que le diga que no? Bueno, cabe la posibilidad de que si es un cristiano, pero miren, ya de entradas, hizo una alianza de ese tipo con uno que no es cristiano, pues ¿qué esperaba? Que se comportara bien honesto, bien recto. Entonces el otro dice, no, mira, es que así son las cosas aquí. Tú sabes que el que no tranza no avanza. Entonces hay que dar un dinero para que nos den el contrato. Le vamos a dar 100,000, pero nos vamos a ganar 1,000,000. ¿Cuánto? Dice el cristiano. 1,000,000 nos va a dejar de ganancias. Entonces empieza el cristiano, ay Señor, ¿qué hago, Dios mío? Ay, por el amor de Dios. Y ya empieza, ¿verdad? Entonces, si el cristiano dice, no, yo no estoy de acuerdo que ese tipo de prácticas se hagan en nuestro negocio. Entonces va a decir, oye, pues vamos a ir a la quiebra, aquí las cosas así son. Y tú le vas a decir, no,
Así son porque lo hemos permitido, pero yo no tolero la corrupción y no vamos a dar nada. Si no nos dan el contrato, ni modo, ya vendrán otros. No, y empieza el pleito. ¿Entiende? Ese es otro yugo desigual. Yo conozco, he tratado casos de cristianos que hacen alianzas de negocios con otros no cristianos, siempre han terminado mal. Por obvias razones, sus principios son diferentes, sus metas son distintas, por lo tanto es un yugo desigual, uno jala para acá y otro jala para acá. Y termina aquello y pierden dinero y todo. Ahora, también hay que tener cuidado de hacer alianzas con cristianos, porque a veces ya no sabe uno si sale peor. Y como me dijo una vez una persona, traía un proyecto muy interesante y me lo comentó de algún negocio. Le dije, oye, está bien interesante. Le dije, mira, busco un socio, un hermano. Y yo le estaba queriendo explicar cómo debía de ser ese socio. Me dijo, no, pastor. No, yo no hago alianzas con nadie, más que con Dios. Echó a andar el negocio y Dios lo ha bendecido. Bueno, son casos específicos. Entonces, los yugos desiguales y las mezclas, miren lo que producen. Vamos a Levítico 19:19. Mire, los yugos y las mezclas que son desiguales producen esterilidad, muchas consecuencias negativas, y por eso Dios las prohíbe. ¿Por qué? Porque al tener diferentes metas, pues aquello nunca va a salir bien. Levítico 19:19, mire qué versículo, Cuando lo tengan, digan ya. Dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. En este versículo encontramos 3 mandamientos que hablan acerca de no mezclar. ¿Sí? De no mezclar. El número 1 es, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Por qué? Todos sabemos que el cruce de un caballo con un asno da lugar a un ¿qué? A un mulo o a una mula. Y este mulo y esta mula, ¿cómo es? Estéril, no se reproduce. La razón es porque el asno y el caballo son de diferente especie. Y al cruzarse se produce una esterilidad. No son de la misma especie, son distintas especies. Ahora, ustedes investiguen eso, no puedo explicarles todo el asunto, pero por ejemplo, fíjate, es decir, que no son dos razas de una misma especie, no, son 2 especies diferentes. Pero inclusive yo estaba investigando y por allí leí algo de que el rinoceronte tiene que ver algo con el asno. Hágame usted favor, ¿no? Y ahí nos vamos. Pero a fin de cuentas, esto ya nos meteríamos en más profundo en eso, no es el caso. Lo que sí dice, lo que sí es evidente es eso, que tú cruzas un caballo con un asno y sale un mulo, que no se puede reproducir, ¿sí? Que es estéril. Bueno. Número 2, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Por qué? Mire, los estudiosos de los agrónomos y todas estas personas entendidos en el cultivo de la tierra, de los vegetales, la siembra, dicen que si se siembran diferentes tipos de semillas a la vez en un mismo campo, cuando brotan las hierbas, el polen que sueltan se mezcla y a la vez, más o menos así es el asunto. El fruto que producen no es un fruto como el que se espera, sino que según ellos dicen que es de inferior calidad, que su tamaño es menor, su sabor cambia, va variando y el valor nutritivo original disminuye. Aparte de que sembrar mezcla de semillas en un terreno perjudica la tierra, daña la tierra, se enferma la tierra. Eso ya es un hecho comprobado por la ciencia.
Pero Dios les había dicho esto a los israelitas: no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Por qué? Porque se inhibe. Así como dos animales de distintas especies nacen, las crías nacen estériles, aquí se inhibe el crecimiento, la calidad baja. Y el tercero es: no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. En Deuteronomio habla: no mezclarás, no te pondrás vestidos de lana mezclados con lino. Y buscando sobre el punto, encontré que la ciencia ha comprobado que la ropa de lana mezclada con lino aumenta la conducción de electricidad que el cuerpo tiene, y sale electricidad. Ustedes saben que el cuerpo necesita cierto nivel de electricidad, el cerebro genera ciertos choques eléctricos, etcétera, etcétera. Pero al descargar, por causa de la ropa, fíjate qué interesante, al descargar va afectando, daña el cuerpo, al ir descargando la electricidad que tiene el cuerpo. Qué interesante, ¿no? Pero también dicen los entendidos que esta mezcla de fibras, cuando la gente se las pone, le dan inexplicables fiebres, o sea, se enferma la gente. Aparte de que pierden fuerzas, agotan las fuerzas, según lo que yo pude investigar. Y cuando alguien que trae esta mezcla de vestido y tiene un choque con aire caliente, algo sucede que calienta inexplicablemente la ropa, de tal manera que te quema y te hace ampollas en la piel. Bueno, Dios le dijo a Israel: no pondrás vestidos con mezclas de hilos. Ok, esto era algo en la práctica, pero tiene un sentido espiritual también. ¿Cuál es este? Es que la prohibición es que ellos debían de guardar sus mandamientos y no mezclarse en yugos desiguales entre la luz y las tinieblas. ¿Me estoy explicando? O sea, tú no puedes decir: soy hijo de la luz, y luego andar en tinieblas. ¿Qué va a surgir de eso? Esterilidad. Precisamente esto que estoy diciendo nos demuestra el por qué muchos cristianos son estériles. ¿Está entendiendo la analogía? Eso explica por qué muchos cristianos son de calidad muchísimo inferior al estándar bíblico. Y son cristianoides, son híbridos, ¿entiende? Son mulos, pues, para que me entienda. No se reproducen, ¿sí? Su salud espiritual está dañada, su fruto es de calidad muy pobre, de sabor casi no saben a nada, ¿sí? Y dañan todo lo que está a su alrededor. ¿Conoce gente de ese tipo que va a iglesias? Están plagadas las iglesias de eso. ¿Por qué? Por los yugos desiguales, por las mezclas que se hacen. Me temo que están entendiendo, ¿verdad? Estos principios nos demuestran también el por qué muchas iglesias son estériles, están estancadas, no salen de lo mismo. Siempre están buscando métodos, y siempre están igual. Hay iglesias que tienen 50 años de existencia, siempre están en campaña, y siempre tienen los mismos 50. Y se les murió uno el sábado y ya bajó a 49. Y así están estériles, su calidad espiritual es de una calidad muy pobre. Se conforman con cualquier cosa, se conforman con cualquier falso profeta que llega allí, los engaña y les saca el dinero. Espiritualmente están dañados, son iglesias mulas, son estériles. ¿Por qué? Porque han mezclado lo santo con lo profano. Han metido el mundo a la iglesia. El otro día Toño me contaba de una familia que estuvo aquí por años. Se fueron a otra ciudad, dejaron de comunicarse, finalmente se saludaron, no sé ni cómo fue. Pero me contaba un Toño Ortiz. Dice: ¿te acuerdas de la familia fulana? Sí. Dice: fíjate, dice, ¿cómo está la cosa? Les pregunté: ¿y cómo están? ¡Ay, estamos tan felices! Estamos tan contentos de estar en la iglesia donde estamos. Ah, pues qué bueno, les han de predicar el evangelio, pero bien, ¿verdad? Y dice: bueno, sí, pero ¿sabe qué es lo que nos gusta?
Pues el pastor nos ha explicado que no tiene nada de malo irse a bailar. Es más, entre nosotros los hermanos hacemos bailes. Había de ver al pastor bailando con su esposa. Entonces Toño, que ya se entiende y discierne, le dijo: ¿y qué tipo de música bailan, hermana? ¿La última de Chuy García? ¿O la última de quién? ¿Con qué tipo de música bailan? Y le dijo: música del mundo, ¿verdad? Ok, vamos a analizar el punto. Música del mundo. ¿Para quién le gusta que baile? ¿Con qué música? Vamos a poner a la banda El Recodo. ¿Cómo se llama el tipo de baile que ellos hacen? No os hagáis. ¿Cómo se llama cuando ellos tocan? La quebradita, ya ven. Entonces, bueno, ese baile basta verlo 5 segundos para darse cuenta que tiene mucho de sensual. Y, o sea, nada que ver. Y dijo la hermana: y el pastor baila con su esposa. Ahora, imagínense al pastor bailando quebradita con la esposa. Digo, ¿dónde está el asunto? ¿Se pueden imaginar al pastor bailando tango? Porque todos los bailes del mundo son sensuales. Porque no bailan con la música de alabanza y adoración. Cristianos mulos. Eso es lo que son. Imagínense con qué autoridad, con qué cara van a decirle a una persona: mira, no te conviene ir a esos lugares porque todo lo que se hace lleva tendencia hacia lo carnal. ¿Cómo le vas a decir? Pero luego le dices: véngase a la iglesia, y lo metes a bailar quebradita. No. Por eso las cosas están como están, hermano. ¿Sí? Pero vámonos sobre el final del asunto. Vamos otra vez al contexto de nuestro texto. ¿Cuál es el texto? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Pero ¿cuál es el contexto? 2 Corintios 6:17. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces aquí se nos está diciendo que nos separemos de las prácticas del mundo, que nos distanciemos de las prácticas que hacen los pecadores. Este mundo en el que vivimos es un mundo caído, ¿sí o no? Y todavía luchamos contra los efectos del pecado, la atracción que tiene el pecado, pero nosotros debemos de resistir. Algunos dicen: es que la tentación es tan fuerte que no puedo decir que no. No. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, a menos que seas marciano, o lunático, o venusino, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, tiene que ir acorde a la humanidad, a nuestras debilidades humanas. No, dice. Pero fiel es Dios. ¿Cuánto creen que Dios es fiel? Fiel es Dios, que no os dejará, no permitirá ser tentados más de lo que podéis resistir, pero permitirá ser que seamos tentados, pero no va a permitir más allá. ¿Por qué? Dice: sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis resistir. Y la salida puede ser un simple no. La salida puede ser un simple clic en tu computadora. ¿Entienden? Un simple no a la mujer que se te está ofreciendo, o al hombre aquel que te está insinuando cosas. Un simple no. O a veces salir corriendo como José. Y en ese decir no al pecado es cuando opera la gracia. Porque cuando tú dices no, entonces algo surge dentro de ti y tú puedes resistir al pecado. Entonces, fíjate, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y terminamos leyendo 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Perfeccionando la santidad. ¿Qué significa? Significa dedicándonos cada día por completo a Dios, enfocándonos cada día en la obra de santificación, para mantenernos libres del pecado. Y si pecamos, lo confesamos al Señor y nos limpia. Manteniéndonos limpios de todo lo que nos mancha, tanto en el cuerpo como en nuestra alma. Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vendrá por una iglesia como pura, limpia y sin mancha. Pero con esto terminamos, ahora sí que cerramos con broche de oro. ¿Cómo se llama nuestra serie? El temor de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene libres de pecado y de contaminación de carne y de espíritu? Perfeccionando la santidad, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Con el temor de Dios. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, que fue lo que hizo José, fue lo que hicieron los hombres de Dios, y cuando cayeron tuvieron un profundo arrepentimiento. Pero el temor de Dios nos aleja del pecado, hermanos. Miren, con esto termino. Si nosotros tuviéramos presente aquí continuamente que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, eso debería provocar en nosotros temor de hacer lo que hacemos. Porque puede ser que tu esposa no te vea, que tu esposo no te vea, tu papá no te vea, el pastor no te vea, las ovejas no te vean, qué sé yo. Podemos esconder muchas cosas, pero si no tenemos la conciencia de que Él nos ve, ante Él nada se esconde, de que Él nos oye lo que decimos, y aún conoce nuestros más íntimos pensamientos, eso debe de producir temor, y ese temor es el que nos va a alejar ¿de qué? Del pecado, hermanos. Ese temor te alejará de la mujer ajena, te alejará de decir no a la droga, te alejará de decir no a tantos pecados que nos han hecho sufrir en toda nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Señor, pon tu temor en nosotros. No podemos, Señor, tu temor es como una vacuna que inhibe el ser contagiados. Tu temor es como una espada aguda que cuando viene el enemigo a asaltarnos, esa espada aguda lo puede agredir. Tu temor es como el agua pura, Señor, que limpia la suciedad. Llénanos, Señor, de tu temor. Tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Pon tu temor dentro de nosotros, de nuestro corazón, para que tu temor nos aleje de la iniquidad, de la maldad. Como José, que tuvo temor de ti. Como tantos y tantos hombres que sí eran débiles, pero tuvieron grandes victorias en contra de la maldad y del pecado. Tenemos tentaciones de todo tipo, Señor. Hay la tentación a caer en amargura, en resentimientos, en odios, en robar, tomar lo que no es de nosotros, en cometer inmoralidades sexuales y de todo tipo. Las tentaciones están allí. Estamos rodeados de gente que practica todas esas cosas. Ayúdanos, Señor, guárdanos de la maldad de este mundo. Pero nosotros tenemos que refugiarnos bajo tu amparo, bajo tus alas.
Infunde, Señor, tu vida en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad todos los días de nuestro peregrinaje en esta vida. Señor, yo te pido por aquellos que están teniendo batallas y luchas muy fuertes, que están a punto de deslizarse, están a punto de aceptar un noviazgo que no apruebas y un matrimonio que mucho menos lo aceptarías tú. Oramos por ellos, Señor, por los que están haciendo negocios y están siendo tentados a violar las leyes, a promover la corrupción. Señor, fortalécelos en este tiempo de prueba, que sepan decir no, darles la fuerza, Señor, y la gracia. Ayúdanos, Señor, no nos sueltes de tu mano. Nosotros no nos soltaremos de tu mano, Señor. Enséñanos a caminar. Perfecciónanos, Señor. Y el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, ayúdanos a caminar en santidad. Y cuando nos ensuciamos, tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.